Hay ciudades de Estados Unidos que se están muriendo. Casas abandonadas, vecindarios que antes fueron prósperos y poblados, ahora se ven vacíos. Esta es Detroit hoy. La población de Illinois continúa disminuyendo. Algunos analistas dicen que es porque los residentes están decidiendo mudarse a diferentes estados con economías más fuertes. Más de 700,000 estadounidenses se mudaron al estado del sol entre abril de 2020 y julio de 2022. Mientras que algunos lugares del país siguen prosperando, existen otros que están quedándose casi sin gente. Todos buscamos una buena ciudad para vivir. Si tú tienes hijos, seguramente has pensado en buscar una ciudad apropiada para tu familia. Lamentablemente hay muchas que están dejando de ser buenas opciones, y eso es algo que se está viendo con bastante claridad en Estados Unidos. Muchas ciudades estadounidenses están muriendo poco a poco, a medida que se quedan cada vez más vacías. Pero, ¿cuáles son esas ciudades? ¿Por qué la gente se está yendo de ellas? ¿Qué tan grave es su situación? Si no quieres terminar mudándote a un lugar que pronto quedará abandonado, entonces deberías quedarte viendo este video. Aquí vamos a hablarte de las 10 ciudades que están sufriendo las mayores pérdidas en su población. Número 10. Mobile, Alabama. Comenzamos esta lista con Mobile, una ciudad de Alabama que ha tenido altibajos cuando se trata del tamaño de su población. En la década de los años 60 fue cuando vio el mayor crecimiento, pero luego fue bajando progresivamente hasta ir perdiendo parte de sus habitantes. Es cierto que hubo momentos en los que experimentó pequeños aumentos, pero ya para el 2020 se vio una pérdida del 4,1% en su número de habitantes. Esto significa que pasaron de tener 195,000 residentes a solo 187,000 en el transcurso de 2010 al 2020. Las cifras más recientes nos indican que el número de habitantes bajó aún más, llegando a ser de 182,000. Ahora bien, una de las razones por las que la gente está abandonando esta ciudad es porque muchos quieren protegerse del crimen que azota a Mobile. Y no es de menos, pues la tasa general de criminalidad en este lugar es del 125%, mientras que la de crímenes violentos está 73% por encima del promedio nacional. El desempleo y la pobreza también son problemas que provocan que la gente se esté yendo de Mobile. No hay suficientes oportunidades laborales y las pocas que existen no brindan salarios competitivos. A pesar de todas las dificultades a las que se enfrenta Mobile, hay algunos expertos que consideran que la situación de la ciudad irá mejorando poco a poco en el transcurso de los próximos años. No obstante, aún queda ver si realmente será así. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Número 9. Rockford, Illinois. A pesar de haber estado disfrutando de 2 décadas de constante expansión, Rockford ha estado perdiendo un gran número de residentes a lo largo de los últimos 10 años. La principal razón por la cual la gente se va de Rockford es la alta tasa de crímenes violentos, que se sitúa en 200% por encima del promedio nacional. La tasa general de crímenes también es muy notable en comparación al del resto de las ciudades del país, llegando a ser un 81% más alta. Igualmente está el problema del desempleo. Las cifras de personas sin empleo son un 81% más altas que el promedio observado en otros lugares del país, y el ingreso familiar promedio en Rockford es hasta 25% más bajo que en otras ciudades. Para tener una mejor perspectiva de esto último, ten en cuenta que el ingreso familiar anual a nivel nacional suele ser de $55,000 en promedio, pero esta cifra solo llega a los $40,000 en Rockford. Ahora hablemos un poco de las cifras de la población como tal. Entre el 2010 al 2020, Rockford experimentó una disminución del 4,8% de su población, lo que significa que pasó de tener 152,000 residentes a 145,000. Dicho así, no parece mucho, pero la verdad es que perdieron alrededor de 7,000 habitantes durante este tiempo. Por el momento la cifra se sigue manteniendo estable, pero no se sabe si seguirá bajando o si terminará aumentando. Número 8. St. Louis, Missouri.
Por desgracia, St. Louis es conocida por muchos como una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Su índice de crímenes violentos llega a estar un 408% por encima del promedio nacional, mientras que su índice general de crímenes en 2026 superó a lo visto en otras ciudades. Pero ese no es el único tema que está provocando que la gente se vaya de St. Louis. El nivel de desempleo es 47% más fuerte que el promedio nacional, y como si eso no fuese suficientemente malo, las escuelas han recibido puntajes bajos en sus evaluaciones. Esto quiere decir que la calidad de la educación no es tan buena como se vería en otros lugares del país. Ahora bien, ¿cuánto ha cambiado la población de St. Louis? Bueno, llegó a disminuir alrededor del 5% entre el año 2010 al 2020, lo que significa que casi 19,000 personas se han ido de ahí. Entre el 2020 al 2023 se fueron otras 5,000 personas, así que la población de esta ciudad ha perdido un total de 24,000 habitantes. Número 7. Toledo, Ohio. Toledo ha perdido alrededor del 5,4% de su población y a lo largo de la década de 2010 al 2020, pasando de tener 287,000 personas a solo 270,000. Esta cifra siguió bajando hasta llegar a 265,000 a principios de este año, y la razón de ello se debe una vez más a la criminalidad y la falta de empleo. El índice de delitos violentos es 151% más alto que el promedio nacional, mientras que la tasa de crímenes generales está 77% encima de las cifras esperables. Ciertamente estas cifras no son tan graves como en otros lugares que hemos visto, pero siguen siendo un motivo por el que mucha gente decide irse de este lugar. Por otro lado, el nivel de desempleo se mantuvo en 7,4% entre el 2010 al 2020, lo que hizo que muchos buscaran oportunidades de trabajo en otros sitios. Número 6. Shreveport, Luisiana. Continuando la lista, tenemos a Shreveport, una ciudad de Luisiana. Esta ciudad no ha experimentado tantas pérdidas en su población como uno se imaginaría, pero aún así ha llegado a perder alrededor del 5,9% de su población durante la última década. Dicho de otra forma, pasaron de tener 199,000 habitantes a principios del 2010 a casi 176,000 habitantes a principios del 2023. Los problemas de Shreveport giran en torno al crimen, bajos ingresos y pobreza. En el caso de esta ciudad, la tasa de criminalidad es 128% más alta que el promedio nacional, mientras que la tasa de delitos violentos está casi 106% encima de lo habitual. Las tasas de desempleo son más bajas que en otras ciudades, llegando a ser de solo 4,3%. Sin embargo, los empleos que existen no suelen ser bien remunerados, por lo que mucha gente se debe enfrentar al problema de no tener suficientes ingresos. Para ponerlo en perspectiva, tengamos en cuenta que el ingreso familiar promedio de Shreveport es de $34,000, lo que es muchísimo más bajo que los $55,000 promedio que se ven en otras partes del país. Y claro, si la situación es así con el empleo, entonces no es sorpresa descubrir que la tasa de pobreza de la ciudad esté 26% por encima del promedio nacional. A todo esto hay que agregarle la falta de oportunidades en el mercado laboral. Número 5. Cleveland, Ohio. En el puesto número 5 tenemos a Cleveland. Esta ciudad experimentó una disminución del 6,1% de su población entre 2010 y 2020, reduciendo el número de residentes de 396,000 a 372,000. Las cifras continuaron bajando aún más durante los últimos años, llegando al nivel de los 360,000 habitantes. Las razones por las que tanta gente se está yendo de Cleveland son parecidas a las de otras ciudades de la lista. Para comenzar, la tasa de crímenes violentos es bastante alarmante, llegando a estar 300% por encima del promedio nacional, mientras que la tasa general de crímenes como robos y allanamientos es 140% más alta. Además de eso, el mercado laboral de Cleveland es muy desafiante, mostrando una tasa de desempleo del 10,1%. No está claro si más gente continuará yéndose de esta ciudad, pero lo que sí sabemos es que su situación no es buena. Número 4. Baltimore, Maryland.
En este puesto tenemos una ciudad que, a pesar de sus recientes avances tecnológicos e industriales, sigue lidiando con desafíos cuando se trata del tamaño de su población. Al igual que hemos visto en puestos anteriores, el crimen es el principal factor que motiva a la gente a irse de Baltimore. No es de extrañarse, ya que la tasa de delitos violentos en esta ciudad es 390% más intensa que el promedio nacional, mientras que la tasa general de crímenes es 148% más alta de lo habitual. Ahora, el desempleo no es un problema que afecte demasiado a Baltimore, pues en realidad la tasa de empleos es 7% más alta que en muchas otras ciudades. Sin embargo, la situación es distinta cuando hablamos de los ingresos. La gente gana 20% menos dinero en Baltimore en comparación a otros lugares del país. Estos dos factores son los que han provocado que su población fuese disminuyendo en 6,7% entre 2010 a 2020, pasando de tener 620,000 habitantes a tan solo 585,000. Según las últimas estadísticas obtenidas a principios de este mismo año, la población de Baltimore continuó disminuyendo hasta llegar a los 563,000 habitantes. Es posible que la cifra siga bajando aún más durante los próximos años si sus problemas no se resuelven. Número 3. Detroit, Michigan. Detroit ha enfrentado una lenta pero constante disminución de su población. Anteriormente había visto disminuciones del 9,7 y 9,3%, pero el estudio más reciente descubrió que esta ciudad experimentó un descenso del 10,5% en el tamaño de su población durante la última década. Esto significa que pasaron de tener 713,000 habitantes a solo 621,000. Es decir, que alrededor de 92,000 personas han abandonado Detroit durante todo este tiempo. Ahora bien, tantas personas están abandonando Detroit por cosas como el desempleo y las tasas de criminalidad. Con respecto a este último punto, hay que saber que hubo un momento en el que la cifra de delitos violentos de esta ciudad llegó a ser hasta un 418% más alta que el promedio nacional, aunque ha mostrado una mejora en los últimos 4 años. De hecho, logró bajar a 152%, aunque esta cifra sigue siendo bastante alta en comparación a otras ciudades. Pese a ello, algunos expertos tienen la esperanza de que Detroit logrará recuperarse durante los próximos años, ya que su centro ha experimentado transformaciones y expansiones positivas. Número 2. Jackson, Mississippi. A pesar de aspectos positivos, como un costo de vida accesible y muchas comodidades, la ciudad de Jackson no consigue evitar que su población siga disminuyendo. La tasa de desempleo es más alta que el 69% del resto de las ciudades del país, y el ingreso familiar es hasta 41% más bajo que el promedio a nivel nacional. La tasa de criminalidad también es una de las razones por las que muchos deciden abandonar Jackson en busca de una mejor vida. Es cierto que han logrado mejorar un poco en este aspecto, pero el crimen se sigue manteniendo un 98% por encima del promedio en el país. Además, las escuelas y viviendas suelen ser consideradas de muy baja calidad en comparación a lo que se puede conseguir en otras ciudades. Ahora bien, hablemos del tamaño de su población. El número de residentes de Jackson ha ido disminuyendo progresivamente, llegando a reducirse en 11,4% a lo largo de una década. Dicho de otra forma, pasaron de tener 173,000 personas a solo 143,000, lo que refleja el impacto del desempleo, los bajos ingresos y el índice de criminalidad que azotan a la ciudad. No parece que la situación vaya a mejorar pronto para Jackson. Número 1. Flint, Michigan. Y finalmente en el primer puesto tenemos a Flint, otra ciudad de Michigan. Ciertamente fue una ciudad que prosperó en el pasado, pero se ha tenido que enfrentar a muchas dificultades durante un largo tiempo. Y cuando decimos eso, nos estamos refiriendo a la época de los años 70, 80 y 90. Sin embargo, ninguna pérdida ha sido tan grande como la que Flint experimentó entre el 2010 y el 2020, donde llegó a perder casi el 21% de su población total. Esto significa que pasaron de ser 102,000 residentes a casi 80,000. El desempleo es una de las principales razones por las que Flint está sufriendo esta disminución en el tamaño de su población. La falta de empleos es del 12%, lo que significa que es hasta 160% más alta que el promedio.
Además, el ingreso familiar es muy poco, llegando a estar por debajo del 54% de lo que se esperaría en los Estados Unidos. De igual forma, está el crimen como uno de los problemas que provocan que la gente se vaya de esta ciudad. La tasa de criminalidad está 38% por encima del promedio, pero eso no es nada en comparación a su índice de crímenes violentos. El nivel de este tipo de delitos en Flint está hasta 255% más grave que en otros lugares de Estados Unidos. En adición a eso, Flint también tiene una crisis de agua potable, pues se considera que no es apta para consumo humano. Se han intentado reparar las tuberías que causan ese problema, pero nada ha solucionado el inconveniente por completo. En pocas palabras, la escasez de empleos, pocos ingresos, altos niveles de crímenes y la crisis del agua son los inconvenientes que están provocando que Flint se quede sin su gente. Y con eso hemos llegado al final de esta lista de las 10 ciudades. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Te invito a que nos acompañes a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos que te ayudarán en tu vida financiera. Si tú vives en Estados Unidos y tienes problemas para pagar tu renta, una de las soluciones, aunque no lo creas, es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa, obtienes un préstamo hipotecario, el cual te dará un pago fijo por 30 años. O sea que nadie te vendrá a subir el pago de tu casa cada año. Y a pesar de que las rentas suban al doble en 5 años, tú tendrás el mismo pago y no sufrirás de esta masacre inmobiliaria. Así que te recomendamos que averigües cómo puedes comprar tu casa. Puedes aprovechar el curso completo de cómo comprar tu casa, el cual se encuentra en la descripción de este video. En este curso aprenderás no tan solo cómo funciona el proceso de comprar tu casa, sino que aprenderás cómo obtener el interés más bajo de tu préstamo y cómo obtener tu casa sin pagar enganche. También en este curso aprenderás una estrategia para que tu agente de bienes raíces te devuelva dinero cuando compras tu casa. Así que dirígete a la descripción del video y dale un vistazo a este curso. Gracias y un saludo muy grande.